Ok. Bueno, no sé si ustedes han podido mirar cómo estructuré la clase. ¿Hicieron cuenta el orden? ¿Miraron el orden? Y ahora, después de verla todo en armonía, después la caída, después vimos, ¿qué vimos después? La reconciliación. La reconciliación, después la justicia y la misericordia. ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué ustedes creen? ¿Tiene más sentido ahora? Yeah. Imagínate, y no lo hago, lo estoy haciendo de una manera crítica, pero no crítico por nada más por criticar. O sea, no estoy hablando de crítica sino que ustedes van a tener, tenemos hermanos y amigos que son creyentes, que son de otras tradiciones teológicas. ¿Okay? Esos hermanos, específicamente a los que yo me refiero, son hermanos que basan su teología de la época de la Reforma, de la época de Martín Lutero, de Juan Calvino, una época muy importante en la historia de la iglesia, y nosotros no vamos a minimizar la importancia de la Reforma protestante. Por la Reforma protestante estamos nosotros aquí, ¿okay? Históricamente hablando. Si no, todos fuéramos católicos romanos y tuviéramos una soteriología, una doctrina de la salvación incorrecta. Yo creo que ustedes ya están familiarizados, y de eso vamos a hablar hoy. Ustedes ya están familiarizados con o algunos aspectos de la salvación dentro de la teología católica romana. ¿Okay? De no haber habido una reforma protestante, la cual se centró precisamente en la mala soterología, la mala doctrina de la salvación que estaban practicando los católicos romanos por muchos siglos. De no haber un Martín Lutero que se levantó y dijo, mira, esto no puede ser así. Las indulgencias no tuviéramos. Ahora, el problema que tenemos, o al menos aquellos que hemos estudiado, es que ciertas tradiciones se quedaron y se fueron por esa esquina de la forma de desarrollar su manera de manejar la Biblia. Y en esta tradición, especialmente nuestros hermanos reformados, los presbiterianos, de los cuales yo fui presbiteriano por 6 años, les interesa más ver las cosas a través del lente de doctrinas preempacadas. O sea, las doctrinas ya están. Entonces tú vas y cuando lees la Biblia, te tienes que poner los lentes de las doctrinas, y con los lentes de las doctrinas tú entras a la Biblia. ¿Entiendes? Y no hay nada malo con eso. Dios obra, Dios ha prosperado las iglesias reformadas, nuestros hermanos presbiterianos. Hay muchos seminarios buenísimos. De hecho, yo estuve en uno de ellos por un tiempo. Pero el problema de esa tradición es que encierran a Dios y encierran las verdades bíblicas dentro de una caja, dentro de un cuadro. ¿Ok? Y dentro del cuadro de esa doctrina. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos la soterología, que es la doctrina de la salvación, ellos van primero y buscan todos los escritos de los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, Zwingli, teólogos de segunda generación como Philip Melanchthon, John Owen, John Knox, del siglo XVII también, las confesiones de Westminster. Entonces, el problema es que esos hermanos están escribiendo y entendiendo la Biblia de acuerdo al mundo en que ellos viven. Ellos no son mexicanos del siglo XXI. Son europeos del siglo XVII. ¿Ves?
y cómo ellos leen la Biblia y entienden las cosas, tiene mucho bagaje, no sé cómo se diría en mexicano, mucha exceso, mucha carga, que viene del catolicismo romano. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Martín Lutero? Martín Lutero no tenía otra doctrina heredada que la católica romana. Él no fue a una escuela, él no fue a un seminario teológico como nosotros hoy en día, con una doctrina elaborada de 400 años. Él era un monje católico. Y la única teología que él conocía fue lo que él heredó de la Iglesia Católica. Fue por la gracia de Dios y del Espíritu Santo obrando en él, que poco a poco él empezó a darse cuenta que la salvación no era a través de las indulgencias. ¿Ves? Y Dios lo movió, nosotros entendemos que Dios lo movió a mover, pero él no está muy lejos del catolicismo romano, ni tampoco Juan Calvino desde Francia, ni el tercer reformador Zwingli, Ulrich Zwingli de Suiza, ni los reformadores escoceses, ni los reformadores ingleses. Ellos viven en el siglo XVI, en los 1500. Y la teología que ellos están desarrollando todavía les falta desarrollar muchas cosas, entender muchas cosas, pero Dios obró. Entonces, ¿qué pasa? Yo pertenezco mayormente a una tradición que es una tradición de exposición bíblica. Nosotros tomamos la Biblia y empezamos a leer desde Génesis 1:1. Antes de preempacarnos de los prejuicios de una teología preempacada, que no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero nos liberamos de tener que aceptar las cosas porque lo escribió un señor que ni es hispano, por lo general es o escocés, francés o alemán. ¿Ok? Y que a la misma vez vive en otro mundo, en otra época. ¿Ves? En un mundo donde el idioma que se hablaba era el latín, no el español. Ellos no tenían a Reina Valera. Ellos no tenían la Nueva Traducción Viviente, ni tenían la Biblia de las Américas. Ellos lo único que tenían era la Biblia que San Jerónimo les dio a ellos. La Biblia Vulgata, la latín Vulgata. ¿Ok? Y la latín Vulgata funcionó porque Dios preserva su palabra. Pero a medida que pasa desde el 1517 para acá, Dios va abriendo las mentes de los teólogos y progresamos y entendemos las cosas un poquito mejor. ¿Ok? Porque Dios permite que la Biblia se vaya divulgando más en los idiomas nuestros. También las traducciones que se hicieron de la Biblia, los primeros que se hicieron, por ejemplo, la Reina Valera y la King James Version del 1611, que fue la que los ingleses establecieron como la Biblia estándar en inglés por más de 300 años. Las traducciones eran de un griego, de unos escritos griegos que eran más recientes. En otras palabras, distaban más de los primeros escritos originales. Entonces, cuando se empezaron a descubrir manuscritos más antiguos en griego de la Biblia, del Nuevo Testamento, empezamos a ver que habían unos que otros cambios minúsculos, pero también un entendimiento mejor. Entonces, Vidal, ¿qué es todo esto que Vidal me está diciendo? ¿Qué me quiere decir él con él? Pues el patrón que sigue nuestro autor, un excelente autor, gloria a Dios por el hermano Richard Ramsey, pero él en su tradición, para él lo más importante y para su iglesia es arrancar con la salvación por gracia.
Por eso es el primer capítulo. ¿Entienden ahora? Y si usted fuera a visitar una iglesia presbiteriana o una iglesia reformada, a veces reformada bautista, usted llega allí y usted va a ver que va a haber un énfasis fuerte al debate de la salvación por gracia. Para ello, eso es lo más importante. Y es bueno que nos eduquemos. Yo les enseño esto para que ustedes sepan que nosotros vivimos en un mundo un poquito diferente, pero hay otras tradiciones que son igual de cristianos. Es más, la tradición reformada es más antigua que la nuestra. ¿Ok? Ellos empiezan desde Martín Lutero. Aunque ellos quieran decir que empiezan desde Jerusalén, pero no, empiezan de Martín Lutero. Pero nosotros como bautistas, pues desde la Reforma hubo otra rama, ¿ok? Entonces en el siglo XX y siglo XXI adoptamos lo que se llama una metodología que se llama la metodología histórico-gramatical. Entonces, Vidal, ¿qué es eso de histórico-gramatical? Es sencillamente coger la Biblia por lo que es un libro, es una obra literaria en la cual Dios, el Espíritu Santo, escogió dar su historia de una manera sencilla para que usted y yo podamos llegar al pleno conocimiento. Y dije no completo, dije pleno, una diferencia entre pleno y completo. Jamás tendremos el completo conocimiento de Dios. Eso es imposible. Pero que usted y yo podamos abrir la Biblia y sencillamente leerla tal y como lo dice. Si la Biblia dice que el pez se tragó a Jonás, ¿ustedes creen que el pez se tragó a Jonás? Sí. Yo hasta me puedo creer que Jonás se tragó el pez, si la Biblia lo fuera a decir. Yo lo creo. Pero en este caso fue el pez que se tragó a Jonás. Hay quienes dicen, se atreven a sugerir, que en realidad no hubo un pez. Quizás no hubo un Jonás. Que la historia del profeta Jonás es una historia alegórica. O que si hubo un Jonás, en realidad la historia del gran pez es una alegoría para presentar una verdad. Hay personas que creen eso. Pero nosotros que vemos la Biblia por lo que es, si la Biblia dice que cuando Josué oró y dijo, tú sol, detente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Josué le dijo al sol que se detuviera y le dijo a la luna que se detuviera al otro lado del valle. ¿Okay? Yo lo creo así. Yo no puedo creer que es una alegoría, una fantasía. O la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque dentro de la narrativa literal, aún en los pasajes que no son literales, como el libro de Daniel, las profecías de Daniel del capítulo 9 en adelante, aún así dentro de esas imágenes hay una realidad literal. Cuando ustedes ven la historia del Medio Oriente, se van a dar cuenta que todas las imágenes en el libro de Daniel se cumplen. ¿Cierto? Los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano fueron profetizados por el profeta Daniel, mucho antes que esos imperios tomaran formación. Pero las imágenes que usa son alegóricas. Ahora, volviendo al tema del pasaje. Se me hubiese sido bien difícil para mí enseñarle a ustedes, o mejor dicho, dialogar con ustedes, porque ustedes no hay que enseñarlo, ustedes ya conocen la palabra, pero dialogar con ustedes sobre la gracia de Dios, si usted y yo no tenemos en claro el porqué de la gracia de Dios. ¿Ustedes entienden ahora por qué hice lo que hice? Y me gustaría que ustedes por lo menos lo apreciaran de esa manera, pero no tiene que ser así.
¿Okay? Hay muchos hermanos inteligentísimos que su manera de tratar la Biblia es, vamos a empezar en Romanos capítulo 5. Y así empiezan. O empiezan el Evangelio en Juan capítulo 3, o en primera de Juan capítulo 1, Efesios capítulo 2. ¿Ves? Pero yo como maestro, como profesional, tengo que empezar la Biblia en Génesis 1:1. Cualquier doctrina la tenemos que empezar en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora podemos hablar de la gracia, porque sabemos qué pasó en Génesis 1, 2 y 3. Amén. Amén. Ok. ¿Qué es gracia? Alguien. Creo que Israel lo va a decir. Porque él va a dar la clase como quiera. Practique, hermano. Quítele el audio. Quítele el bloqueo. Ahí. Ok, en su definición más, ¿cómo se dice? Sencilla. Más sencilla o conocida es favor inmerecido. Favor inmerecido. Algo que merece. Porque habíamos dicho que la misericordia, ¿qué era la misericordia? La otra cara de la moneda. Es lo que en realidad merecíamos, pero que no se nos dio. Exacto. Mientras la misericordia, Dios no nos castiga, aunque lo merecíamos. En la gracia, Dios nos da algo que no nos merecemos. Y ustedes que son papás y mamás, ustedes lo hacen, yo creo que casi todos los días. ¿Cierto? Y lo hacen o lo hacemos. Lo hacemos por amor. Amén. Entonces, el mismo autor de Efesios, el autor de Romanos, y es el apóstol por excelencia que está tratando de explicarle a una cultura griega, greco-romano, mejor dicho, porque a una cultura greco-romana que no conoce a Dios, que no conoce el Dios de los israelitas, que se convierten al Señor. Él está tratando de penetrar en su mundo. ¿Okay? Acuérdense de esto. De lo poquito que ustedes han aprendido, bueno, algunos de ustedes han leído más que otros. ¿Qué ustedes saben de las religiones paganas del mundo antiguo? ¿Cómo era la relación con sus dioses? Tanto en el mundo greco-romano como en el mundo antiguo del Viejo Testamento, en las religiones orientales del Medio Oriente. ¿Qué tipo de relación tenían las personas con sus dioses? ¿Qué uno tenía que hacer? Muchos rituales, obras, Sacrificios. sacrificios, ¿Por qué? ¿Por qué se tenían que para hacer? agradar a ese Dios. La intención era, Ajá. la intención era tener contentos a sus dioses. Había que tenerlos contentos. ¿Qué pasaba si no los tenían contentos? ¿Qué pensaban ellos que iba a pasar? Maldición. Castigo, maldición. Sí. Que también esos dioses tuvieran ira contra ellos y pasaran cosas malas en sus casas, en sus familias. Entonces, por eso querían mantenerlos como en lo alto, adorándolos, haciéndoles estatuas y todo eso. Sí. Como el martes pasado, una hermana que pues ella todavía necesita un poquito de ayuda, pero a veces decía que ella pensaba que cuando nos pasaba algo era que Dios nos estaba haciendo algo. Porque faltaba algo en nuestras vidas. Y no hablé mucho de eso porque el problema es que todavía le falta y además no es el momento, en la clase no se trataba de eso. Y después fue el Apocalipsis y otras cosas que no vamos a hablar. Pero quiero que ustedes entiendan el por qué Pablo
específicamente Pablo. Esto es algo que ustedes no van a ver en Pedro, ustedes no lo van a ver en Juan, y no lo van a ver en Santiago, especialmente en Santiago. Pero en los escritos de Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, ¿por qué ustedes creen que Pablo le está dando duro a esto de la salvación por gracia? ¿Por qué el lenguaje de salvación por gracia? En vista de lo que acabamos de decir. Porque, Ajá. porque los judíos estaban más llevando sus vidas por obras para agradar a Dios. Sí, pero ok, antes de que hablemos de los judíos, ¿a quién Pablo le está hablando en todas sus cartas? Con la excepción de Romanos, con excepción de Romanos 9 al 11, perdón, Romanos 1 al 8. Él está hablando principalmente a los judíos en la iglesia de Roma. Pero aparte de esos 9 capítulos, de 8 capítulos, y si es que Pablo escribió Hebreos, no lo sabemos, ¿ok? Yo entiendo que no lo sabemos y no me gustaría, yo no le enseño a nadie que Pablo escribió Hebreos. Si usted quiere creer que lo escribió, chévere. Pero los eruditos no, y los teólogos no están de acuerdo. Pero si incluimos o no a Hebreos, la gran mayoría de los libros de Pablo, las cartas, ¿qué es lo que más él habla? ¿Cuál es la pelea de él? De los dioses, de los griegos. Sí. Él está diciendo, ¿qué le está diciendo? Por gracia sois, ustedes son salvos. Le está diciendo a los corintios, le está diciendo a los efesios, le está diciendo a los romanos, le dice, y en muchas de las veces le dice, usted no puede ganarse, porque ¿qué era lo que hacía esta gente en su mundo pagano? Ganarse el favor de sus dioses. Ganarse el favor de sus muchos dioses. Y cada uno tenía un dios en específico. Si era una ciudad portuaria, si ustedes conocen el panteón greco-romano, ¿quién era el dios de los pueblos, de las islas y de las ciudades marítimas? No recuerdo. El dios griego Poseidón, ¿okay? Que es el dios ese que es como el papá de la sirenita. De la sirenita. Él tiene está en la mar y tiene, ¿okay? Ese es el dios Poseidón en griego, ¿okay? Neptuno en Roma, en romano, el mismo dios romano, Neptuno, griego Poseidón, ¿ves? Si era un guerrero, era el dios Marte, el dios de la guerra, ¿ok? Y cada uno tenía su dios y había que darle su sacrificio, había que darle su regalito, ¿ves? Para mantener contento a su Dios. De eso se trataba todo. Pero ellos empiezan ahora a ver a un Dios que no pueden tocar, porque ya no es un ídolo, no hay ídolo, no pueden verlo, y lo único que pueden ver son los cielos, las estrellas, la luna, la mar, la belleza del mundo, el aire que ellos respiran, los animales, los árboles, la naturaleza. Y él decir, ese es el Dios que nosotros creemos. ¿Y dónde encontramos ese Dios de nuevo por primera vez? ¿Dónde la humanidad puede encontrar una persona? ¿En qué escrito podemos saber de este Dios? ¿O en la Biblia? ¿En dónde en la Biblia? Escrituras. ¿En cuál? ¿El Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. no Pablo la estaba escribiendo. No entendí bien la pregunta. ¿Podría repetirla? ¿Dónde podemos o dónde los mismos paganos podían encontrar o aprender sobre este Dios que ellos no podían tocar ni ver?
este Dios judío, este Dios nuevo que se le está predicando. En otras palabras, cuando usted llega a la ciudad, si yo quiero ver quién es Afrodita, ¿a dónde voy? ¿Al templo de quién? Templo de Afrodita. Al templo de Afrodita. Si quiero conocer al dios Mercurio o Hermes en griego, Ujú. ¿a cuál templo voy? Al de Mercurio. Al de Mercurio. Pero si yo soy Pablo y yo le estoy predicando y ahí no hay ni judío y no hay nada, y yo le empiezo a hablar del único Dios que existe sobre los cielos y la tierra y del universo, ¿a dónde encuentro para ellos y les muestro que hay un Dios? Al templo judío, a los... No había templo, no había sinagoga. ¿Qué es lo que tengo en mis manos para enseñarles? ¿Qué es lo que Pablo te cargaba? ¿Será los escritos del Antiguo Testamento? Pues sí. El Pentateuco. Ya no quedó, El ya no quedó otra. Pentateuco y los escritos, el Viejo Testamento. ¿Y cuál es el primer verso que yo le enseñaría a un griego? Génesis 1. Génesis 1:1. Oiga, ven acá. Dios Oiga, creó. Corintio, oiga, Efeso, ven acá. Oiga, Romano, ven acá. Mire, aquí está el rollo. Este rollo nosotros lo llamamos el Pentateuco, la ley. Mira cómo empieza el rollo. Aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora entiende. Y Pablo empieza a hablar de Dios. El Viejo Testamento ya estaba traducido al griego. No había que aprender el hebreo para aprenderse el Viejo Testamento. Si usted sabía leer en griego, la cual el mundo entero de esa época conocía el griego, el griego koiné era la lengua franca, el idioma más común en casi todo el Medio Oriente. No puedo hablar del occidente, de Roma hacia el occidente, pero por lo menos de Roma hacia el oriente, de Grecia hacia Babilonia, la lengua franca o la lengua que se entendía, la lengua era griego. Y existía ya la Septuaginta. Esa es la Biblia que ellos citan en sus escritos del Nuevo Testamento. Se llama la Septuaginta. Y luego algún día le enseñaré por qué se llama la Septuaginta, pero es la versión griega del Viejo Testamento. Entonces, él llega al pueblito, a la Odisea o a Macedonia o a donde sea que él llega. Y es lo que se encuentra con un montón de gente que cada cierto día le traían sacrificio a sus dioses para ganarse el favor ¿de quién? De ellos. De sus dioses. Pero ahora él viene a introducir algo extraño. Él introduce a un Dios que por gracia, por un tiempo, por cientos y cientos de años más de cientos, miles, trabajaba solamente ¿con qué pueblo? ¿Con qué pueblo Dios trabajaba antes de que Jesucristo llegara? Los judíos. Los israelitas. Israelitas. Con el pueblo de Dios, con los hijos de Abraham. Pero ese no era el plan de Dios completo. El plan de Dios no era quedarse con los israelitas, porque entonces nosotros, los mexicanos, los puertorriqueños, los colombianos, No entraría. los japoneses, los chinos, los africanos, hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. La idea era que a través del pueblo judío iba a llegar. ¿Quién iba a llegar? El Mesías. Mesías, Redentor, Salvador. Pero ¿dónde vemos el Mesías por primera vez? Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿ves? Ay, hermana, está en la jugada. ¿Ve cómo funciona esto? Porque, perdón, preciso con lo que usted decía, con lo que tú decías de que Pablo predicaba pues el Antiguo Testamento y estaba mirando y me recuerda en Hechos 17 cuando él fue Pablo entró a Atenas
obviamente había unos judíos allá, y entonces él vio y ellos le decían a Pablo, ahí en el Hechos 17:21, decía, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir hoy cosas nuevas. Okay. O sea, Que ya él entraba y predicaba a Dios. Entonces, y ahí Pablo, empezó Pablo a decir, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Pues, a eso me refería. Sí. Pero Pablo no va a decir, eso me lo inventé. O fue que conocí un viejito que me lo dijo en la esquina. No, Pablo iba a decir, mira, lo encontré en este rollo. Este es el rollo sagrado que Dios nos dio y que hemos preservado por miles de años. Y este rollo es verdadero porque en este rollo Dios ha hecho cosas. Y el rollo se cerró en Malaquías. Obviamente no tenía un rollo en la forma del Viejo Testamento que tenemos hoy. Pero ellos tenían acceso a todos los escritos. Habían copias y copias y copias del Viejo Testamento, de lo que tienen las profetas, los escritos y la ley. Por Y eso él podía decir, ellos ajá, tenían por eso los escribas, ¿cómo se llama? Por los maestros de la ley, ellos conocían bien el exacto, Pentateuco. porque ellos tenían todo lo que tenían que tener. Pero el problema fue que la gran mayoría de los judíos estaban ciegos. Y solamente fue el grupo de los judíos en Hechos capítulo 2, empezando con los apóstoles que caminaron con Jesucristo, que sus ojos le fueron abiertos y vieron a la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Ellos caminaron con él miles de años después de que fue prometido. Mira qué maravilla, ¿verdad? El Mesías prometido. Y una vez que el Espíritu Santo los llena de poder, ahora ellos pueden decir, el del Viejo Testamento, nosotros caminamos con él. Y Pablo decía, él se me manifestó a mí. Yo iba caminando hacia Damasco para matar y perseguir a los judíos. Y vino este personaje y me habló. Y él vivo está. Y luego Lucas escribe los hechos más tarde y habla de que él fue ascendido. Hechos capítulo 1. Ascendió al cielo. ¿Ves? Entonces, en ese mundo es que Pablo está hablando. Y por eso es que Pablo tiene que hablar mucho de la salvación por obras. No es factible, pero es a la luz de una cultura que entendía que uno podía ganarse el favor de su Dios a través de ofrendas y sacrificios. ¿Ahora tiene sentido? ¿Tiene más sentido ahora? De por qué en el Nuevo Testamento eso es lo único, eso es lo más que vemos, la salvación por gracia. Ahora, voy a dar un poquito de historia porque esto es bueno que se lo aprendan. Denle para adelante 1400 años desde que Pablo escribió sus cartas a los gentiles, a la mayoría que eran griegos. La Iglesia Católica, la iglesia a la cual se heredó en el occidente de Europa, ya establecida, había degenerado en un paganismo bien parecido al mismo sistema pagano greco-romano. Y lo que había caído ellos, la Iglesia Católica, es que debido a que el paganismo se infiltró en la Iglesia Católica con ciertos rituales, el concepto de uno poder agradar a Dios para poder ser salvo volvió a resucitar. ¿Entienden?
Y ya para el año 1500 ya se había degenerado a tal punto de que con la corrupción que había en Roma, y no era el único lugar, todo el mundo acusa a Roma, la corrupción lo había en París, lo había en Londres, lo había en Roma, lo había en España, en Cartagena, lo había en todos lados, ¿ok? Pero Roma era el asiento del obispo de la Iglesia Católica, el Papa, y la posición oficial era de que uno podía ganarse el favor de Dios a través de un regalo a la iglesia, porque ya habían habido papas que habían introducido el concepto de que si usted ayuda a la iglesia siendo el papa siendo el vicario de Cristo en el mundo y la iglesia siendo la representante de Dios en la tierra, si nosotros le damos dinero a la iglesia, el alma de la persona por quien damos dinero es liberada de un lugar llamado purgatorio, que fue otra doctrina que se había introducido. ¿Ok? ¿Ven el problema? O sea, que el problema que Pablo tiene tratando de cristianizar a los paganos en el antiguo mundo greco-romano, el problema se vuelve a infiltrar en la iglesia por más de 1000 años. ¿Ok? Y ya para el 1500 llegó un punto que ya muchas personas, no solamente Martín Lutero, sino otros pre-reformadores como John Wycliffe y John Hus, que fue muerto a la hoguera en Checoslovaquia. Mucha gente murieron por decirle al Papa y decirle a la Iglesia Católica, la salvación no puede ser comprada, porque la salvación solo puede venir por gracia. Y ese lenguaje de salvación por fe, por gracia, ese idioma en la Reforma se volvió a tomar. ¿Ok? En el 1517 empieza Martín Lutero a dar candela, como dicen en mi país. Y ellos Hermano. vuelven a retomar el idioma que Pablo utiliza en los evangelios. Dime, hermana. No, digo, igual ellos, la gente, ¿verdad? Pues cómo se daba cuenta si no los dejaban leer la Biblia. Exacto. Pues ellos tenían que creer lo que escuchaban. Entonces la teoría, esto es una teoría. ¿Okay? No voy a decir que está bien o está mal. ¿Okay? Como maestro, es que se cree, muchos teólogos creen que nuestra tendencia pecaminosa siempre va a ser el querer agradar a Dios de otra manera que no sea por fe. Que es como que se nos resulta natural. Que nacemos con esa tendencia. Ahora, no sé cuán cierto sea eso. A veces me inclino a pensarlo, a veces me inclino que no importa. Pero quienes mayormente creen eso son nuestros hermanos reformados. Ellos te insisten, no, es que ya uno nace con esa creencia de que uno quiere agradar a Dios por la carne, por las obras y no por fe. Yo no pierdo el sueño por eso, pero es válido, tiene sus puntos válidos y es una manera de expresarlo, ¿sí? Yo pienso que depende también la madurez y cuando uno como creyente aprende y entiende la palabra, porque al principio yo pienso que a mí me pasaba eso, pero ahora con el tiempo uno se da cuenta que uno no puede y uno lo hace no por esperar. Ya sabe que uno, por más que haga alguna obra, ya sabe que por más que uno quiera agradar a Dios, no la acepta. Entonces ya uno ya sabe y uno ya sabe que no, que uno lo hace es por agradarlo a Él como creyente, no para ganarse la aceptación de Él. Amén. Y es Yo lo cierto. entiendo así, yo lo veo. Ahora, Mana Loreza, ¿va a hablar? Sí. Bueno, a mí muchas personas, ¿verdad? Que hablo con ellas o que oro por ellas y pues me dan las gracias y me dicen que me voy a ir al cielo. Y les digo, no, yo no me voy a ir al cielo por eso. Le digo, yo el cielo ya lo tengo ganado. Yo lo hago, como dijo la hermana, yo lo hago para agradar a Dios porque tenemos amor en nuestro corazón y nos nace hacer esas obras, no por
que nos ganemos el cielo. Ahí O a está veces la uno- a diferencia veces de las uno no obras de nace. Santiago, de que ya las obras son porque ya creemos, no para ganarlas. Exacto. Amén. Ve que ustedes ya saben. Pero nótese que yo en ningún momento empiezo que si la salvación es por obra, no es por obra, que es por gracia, que si la justificación. Yo siempre voy a volver Vidal, su maestro. Hay otros maestros tienen otro estilo, pero el estilo de Vidal es siempre volver a dónde. ¿A dónde yo siempre vuelvo? Al principio, Al Génesis. al animal. A la entrada de la maldad, del pecado, como le llamen. Ok, siempre hago lo que se llama un argumento ontológico, un argumento de existencia. Ok. El problema es, no es si tú te puedes ganar la salvación. El problema es que en el estado que nosotros estamos, y eso yo te lo voy a sacar de la Biblia, no de mí. Okay. La única manera que yo puedo puedo resucitar, salir de mi estado de muerte, es alguien que tenga vida. El problema que yo tengo con el idioma transaccional, eso se llama transaccional, de transacción. El problema que yo tengo, Vidal, esto es algo personal como teólogo, como maestro, es que nos enfocamos en que si la salvación se puede ganar o se puede dejar de ganar. Entonces empezamos a unos controversias, diálogos, y nos confundimos, empezamos a conversar con otra gente presente con católicos romanos, a que, no, es que la salvación no es por obra, o la salvación es por fe, y que uno no se puede ganar esto. Es que el asunto no es que si te puedes ganar o no la salvación, aunque Pablo utiliza claramente ese lenguaje, porque le está explicando a unos griegos eso. El problema es que yo estoy muerto. Es cierto. Ese es el problema. Y ese pasaje de que yo estoy muerto, no lo veo primero en Mateo, ni en Lucas, ni en Hechos, ni en Romanos. Lo veo en Génesis capítulo 3. Por eso es que yo le doy duro a 3, porque al capítulo 3. Porque el problema está allí. Estamos muertos, nacimos muertos. Nacimos con el germen, con la enfermedad del pecado. ¿Entienden? Y el texto en el Nuevo Testamento lo dice. Ahora vamos para Efesios capítulo 2. ¿Alguien que me lea, por favor? Efesios 2, del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, soy salvo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice esa frase en el verso 5? La primera frase, aunque Estando nosotros muertos en pecados. esto no me lo inventé yo. Vidal no se está inventando esto, está en el texto. ¿De dónde crees que Pablo pudo haber sacado eso de que estábamos muertos? ¿De qué? De Génesis 3. De ningún otro lugar Pablo pudo haberse sacado esa doctrina de estar muerto. No hay ningún otro lugar que sea tan claro en el Viejo Testamento que en Génesis capítulo 3. Claro, lo vemos en los Salmos, lo vemos en Job, lo vemos en muchos lugares en el Viejo Testamento. No estoy diciendo que Génesis capítulo 3 es el único lugar, pero el lugar donde más claro está para todo el mundo ver es en Génesis capítulo 3. Por eso. Y más para ellos. Y más para ellos en esa y época. más para judío, ellos. lo tenían en el Antiguo Sí, Testamento. mire, si yo soy un griego y soy un griego de esos entregados a mi Dios,
como me gradué de la Armada, pues mi Dios es Neptuno. Y yo le digo, oye, Pablo, ¿de dónde tú sacas eso de que yo estaba muerto? Si a mí los grandes filósofos, Aristóteles y Platón, no me dicen eso. Entonces Pablo, si yo soy Pablo, estoy especulando, claro, esto no está en la Biblia, este es Vidal hablando, pero si tengo el rollo, voy a sacar el rollo y le voy a decir, ven acá, te voy a dar la historia de Génesis capítulo, bueno, no existía Génesis capítulo 3, solo existía Génesis, no habían capítulos ni versículos. Pero Pablo entonces le enseña ese pasaje y le dice, en el principio era Dios y creó los cielos y la tierra y pasó esto, pero el hombre y la mujer pecaron y de ahí en adelante fueron expulsados del Edén y nosotros todos somos hijos del hombre y la mujer. Y tú estás muerto. Dime. ¿Cómo verán los judíos de ahora que son mesiánicos? Tú que conoces a ellos, ellos también entienden así, siempre van a Génesis 3. Ellos Pero, saben que cuando tú estás segura, solo que claro, tú sabes que son los mesiánicos, son los judíos que creen en Jesucristo. Esos judíos sí, que estás hablando. Sí. Los ¿No son cristianos, mesiánicos? ¿No se les judíos llama así? cristianos. Entonces, judíos mesiánicos no es lo mismo. Los Ortodoxo mesiánicos son dirán, los hermana. judíos cristianos que creen en Cristo, por eso son mesiánicos. Por eso, judíos mesiánicos que creen en Cristo. Ellos Eso. también entienden de Génesis 3:15. De hecho, lo entienden mejor que nosotros. De hecho, de ello es que yo estoy enseñando, porque este es el estilo que los judíos mesiánicos enseñan. Porque los judíos mesiánicos, lamentablemente, nuestros hermanos reformados no le dan ningún crédito, pero acuérdate, ¿quiénes escribieron este libro? Judíos. El Viejo Testamento. ¿Y qué tal el Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribieron? Judíos. Igualmente. Los judíos. Este libro es judío. I'm sorry. Aquí nadie me puede argumentar que este libro es Mexicano. mexicano. Este Ni libro europeo, no es europeo. Este libro no lo escribió el Papa ni lo escribió Martín Lutero, ni el médico chino. Este libro lo escribieron un montón de judíos piadosos, con algunas excepciones. Lucas. Okay. Médico. ¿Perdón? Médico gentil. Sí, era un médico, se cree que un médico gentil y quizás uno que otro escrito partes de Daniel. Ok. Pero esto es un libro judío. Y hay que darle crédito al judío porque el judío va empezando desde su libro, desde Génesis 1:1 y ve a Dios empezar para ellos desde Génesis 1:1. Y un Bueno, judío la historia de Dios con nosotros de Génesis 1. Dios es eterno. ¿Y un judío que no es mesiánico también entiende el 3:15? Claro que sí. El problema es que ellos no saben o están esperando la Siguen simiente. esperando. No ha llegado. No ha llegado. Entonces ellos siguen el Antiguo Testamento, pero entonces ellos ¿cómo hacen para cumplir la ley? Tienen que estar cumpliendo la ley los judíos de hoy en día. No tienen que cumplir la ley porque la Biblia dice claramente que la ley era el ayo, Gálatas, en el libro de No, pero Gálatas, para los judíos. Ellos guardan ceremonias y costumbres nacionales que los identifica a ellos como una nación. Ellos guardan las fiestas, ¿ok? Ellos no tienen que hacer los sacrificios porque la sangre de los animales no quita los pecados, dice Hebreos. Y eso sería una afronta contra Jesucristo porque Jesucristo fue el que derramó su sangre. Pero ellos celebran la Pascua. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes se liberó en Éxodo capítulo 12? Los israelitas. A los israelitas. Si hay alguien que tiene derecho a celebrar nacionalmente la Pascua, son ellos. Son los judíos. Obviamente no van a matar a un cordero porque ya el cordero fue sacrificado. ¿Okay? Pero la hermana se refería a los que no aceptan el Mesías, hermano. Los que no aceptan el Mesías, ellos están perdiendo su tiempo. Ellos tienen que cumplir la ley. No tienen que cumplir la ley. La ley no se tiene que cumplir porque la ley ya no existe para nadie. Creo que un argumento de ellos es que mientras no tengan un templo como el que escribe el Antiguo Testamento,
no tienen necesidad, bueno, no tienen dónde hacer los sacrificios, Los pero si hubiera sacrificios, si hubiera un templo, perdón, lo harían. el problema es que la ley, el guardar la ley nunca salvaba. Primero porque nadie puede guardar la ley. La única manera de guardar la ley 100% era si si tú hubieses estado en un estado perfecto y solo hubo una persona que estaba en ese estado perfecto que pudo cumplir la ley 100%. ¿Quién fue? Sí, Jesús. Entonces Pablo pregunta, entonces, ¿por qué se nos dio la ley? Se le dio a los judíos la ley para que supieran lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cómo tú vas a saber lo que es bueno y malo si no te lo digo? ¿Cómo tus hijos saben lo que está bien y está mal si usted no le enseña lo que está bien y está mal? ¿Qué ustedes creen? Entonces Dios le da a este pueblo en Éxodo, que eran, te digo, eran esclavos. Se cree que culturalmente, no todos, pero el montón de ellos eran. Y Dios tiene que sacarlos de ese estado tan bajo socialmente, de la esclavitud, y tener que educarlos y enseñarles lo que es bueno y malo. Y tenía que transformarlos de un pueblo esclavo en Egipto a una nación con todo derecho y con rey. Y eso, para hacer eso, se le da ¿qué? La ley. Pentateuco. El Pentateuco. O sea, la ley, el Pentateuco forma la nación socialmente, espiritualmente, monetariamente o legalmente, porque habla de cómo manejar el dinero, cómo manejar su economía, socialmente, políticamente. La ley, es más, Moisés le da a ellos la ley del rey, porque él sabía que Dios le iba a poner un rey. Ya ellos tenían provisión para cómo debería venir el rey, qué tenía que hacer el rey. ¿Y qué hicieron los reyes? Rompieron las reglas de todas maneras, empezando con Saúl. Salomón fue el peor de ellos. Se le dijo, no vuelvas a Egipto, ni hagas nada con los egipcios, ni cojas caballos de egipcios. ¿Qué hizo Salomón? Se casó con la hija de Faraón y compró caballos de Egipto. Demostrando así que aún Dios dándole la ley para que los israelitas se formaran como una nación de Dios, eran incapaces De cumplir. de cumplirla. Y así demostrar la necesidad de que viniera alguien que la cumpliera. Y nosotros entonces poner en la humanidad entera, judío y no judío, como dice Efesios, tanto griego como judío, pudiéramos poner nuestra fe en aquel que sí pudo cumplir esa ley. ¿Ves? Pero el tratar de cumplir la ley y pensar que quizás teóricamente si yo cumplo la ley, puedo ser salvo. Pero el problema es que eso es una imposibilidad. Es imposible guardar la ley. Eso es lo que la carta a los Gálatas. Eso es lo que exactamente Pablo está argumentando contra los Gálatas. Le está diciendo, miren, ¿cómo ustedes van a volver a algo que no nos funcionó para nosotros los judíos? Tampoco le va a funcionar a ustedes. Hermano, Entonces, perdón. ¿y qué quiere decir aquí con respecto a lo que estamos hablando aquí en Romanos 2:11? Y no, 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, ¿Romanos qué? algunos, voy a repetir. 2, sí, 2:11. del 12, 11, 12. 12 al 13. Algunos teólogos, y yo la verdad te voy a ser honesto, yo no me voy a inventar algo para aparentar que yo sé. Solo voy a repetir lo que algunos teólogos creen, lo que he leído. Una de las teorías es
que Dios, la manifestación de lo que ellos llaman la ley moral de Dios, en muchas culturas se entendía. Por ejemplo, nuestros antepasados, los aztecas, quizás, o en Colombia creo que eran los arhuacos, y los chibchas, en Puerto Rico eran los taínos. Muchas de nuestros antepasados indígenas sabían, por alguna razón sabían que el adulterio era malo. Que robar era malo. Que los robar era Conciencia. malo. Y Que ellos tenían matar una era manera de castigar esos pecados. Y uno se pregunta, ¿pero cómo ellos sabían? Están sin ley. Y de alguna manera Dios los juzgará a ellos, porque yo sé que Dios tiene que juzgarlos a ellos también. Lo mismo en las tribus de África y las tribus asiáticas, que por alguna razón eso de irte con la esposa o el esposo de otro está mal, o robarte algo, o matar, el asesinato. ¿Ves? ¿Y cómo ellos sabían eso? Es un misterio, pero lo saben que es malo. Entonces, muchos teólogos pues se van por allí. Es una manera de explicar ese pasaje, hermana Lupita. Es una manera. Puede haber otras maneras de explicarlo, yo no las sé, porque no le he dado mucho. La verdad, yo Vidal no lo he investigado. Solo sé que esa es una de las explicaciones que se ha dado, de que de alguna manera aún las personas que no tienen ley conocen, porque la ley no era para que tú te salvaras. ¿Ves? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, si ustedes pueden obedecer las 613 leyes que están en la ley de los judíos, usted es salvo. Y Pablo dice, no, ese no es el problema, es que nadie puede hacerlo, así que ni siquiera consideren eso. ¿Ok? Entonces Pablo se responde a sí mismo la pregunta retórica y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él le dice a los Gálatas, la ley es vuestro ayo. La palabra antigua que usa Reina Valera es ayo, es como decir el que cuidaba. Hermano Israel, por favor. ¿Quién es? ¿El qué? El tutor. El tutor, gracias Que Israel. se hacía. El tutor, donde tú veías la ley. Entonces Pablo dice, oye, yo no sabía lo que era esto hasta que en Romanos 7, cuando él habla, por el conocimiento de la ley viene el pecado, es que ahora sabe. Ahora no hay ignorancia. Jenny. Ahí en Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la conciencia también, o Dios la pone de una otra manera, ¿verdad? Hay muchas cosas. De hecho, Caín no tenía la Biblia. Pero ustedes creen que cuando él mató a su hermano Abel, él no sabía que él había hecho algo bien feo. O sea que es algo que yo, Vidal, la verdad es que no tengo idea. Yo lo que entiendo, el poquito que sé es que de alguna manera la raza humana, aún en su ceguedad, hay algo que le dice esto está mal. Conciencia, está ¿no? bien. ¿Ves? ¿Perdón? La La conciencia. conciencia podría ser, sí. Bueno, pues, ¿qué? Pero lo que quiero llevarles es, volviendo a Pablo, es que Pablo está explicando a un grupo, miren, ustedes están acostumbrados a sacrificar y dar un regalo a un Dios, pero a este Dios tú no lo puedes comprar porque el problema no tiene que ver con comprar a Dios. El problema es que tú estás muerto y necesitas reconciliarte con la fuente de la vida.
Y para tú volver a resucitar y tener una vida eterna, tienes que reconciliarte y creer que Él es la verdad. Tienes que creer, aunque Él no podía. Dudo mucho que Pablo decía, porque Juan 14:6 dice, porque él no tenía Juan 14:6 frente de él, se escribió después. Pero me imagino que Pablo sabía mucho de las historias de las cosas que se hablan. Dice aquí que la hermana Lorenza nos dice que le llegó una visita a la hermana. Ok. Bueno, precisamente, hermano, Ujú. Pablo usa el ejemplo de Abraham, ¿no? En el capítulo 4 de Romanos, que es lo que viene en el libro, ¿no? Eso viene Para para la próxima clase. O Pero va a tiene ser toda la para... razón. Sí, porque hay dos pasajes y para dividir, porque este tema es largo. Ajá. Entonces, me quedo en Efesios para la primera parte, porque esto es bien, quiero que si ustedes pueden un poquito, van educando a los hermanos para que no se queden meramente con pues la salvación no es por obras, es por gracia. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la salvación no es por obra, pero es por gracia? Y usted empieza y le explica. Y dice, bueno, para la gran mayoría de nosotros fuimos criados en catolicismo romano. Otro aspecto es que quizás por naturaleza nos gusta tratar de ganarnos el favor de Dios. Pero si aprendimos las lecciones anteriores, el problema no es que tú te puedes ganar a Dios, el problema es que estamos muertos en nuestros Inhabilitados. delitos y pecados. Y que la única manera de ser restaurado con Dios por la obra del Espíritu Santo es creer que todo lo que dice en Génesis capítulo 1, 2 y 3 en adelante es cierto. Y por lo tanto tengo que arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón y recibirle como mi Señor y mi Salvador. ¿Ves? Ahora entiendo que no puedo ganarme ninguna salvación como hacían los paganos o como hacían nuestros familiares o como nosotros hacíamos cuando éramos católicos romanos. Teníamos que rezarle a la Virgen, hacer las novenas, esperando que cuando muriéramos alguien rezara las novenas por nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Yo imagino que algunos de ustedes rezaron las novenas. Mi tía las rezaba cada rato. Quizá la hermana tuvo el privilegio de no tener, la hermana Angie no tuvo que pasar por eso, pero cuando era pequeño, mi tía era, de no haberse casado, hubiese sido monja. Entonces, en el catolicismo romano se le reza a la Virgen para que ella le pida a su hijito amado, Jesucristo. Pues dice, ruega por nosotros a la hora de nuestra muerte, amén. Ella le ruega a su hijo y su hijo le hace caso a su mamá, porque ¿quién no le hace caso a su mamá, verdad? Entonces Jesús le hace caso a su mamá María, y cuando María ruega por nosotros, Jesús entonces nos saca del purgatorio. Eso es ganarse el favor. ¿Ves? Y ahí es donde empieza la reforma. En el 1517, ahí es donde contra eso es que empieza la reforma protestante. Y de ahí venimos todos nosotros. Amén. Amén. Ahora, sigamos por ahí. Le dimos a ¿alguna pregunta? ¿No? No, estamos bien. Fíjate. Ok, Efesios 2. Leímos hasta el 6, ¿verdad? Leímos hasta el 5. 5. Y dice, yo lo voy a leer, y con él nos resucitó. Mira qué cosa rara. Dice en verbo yo tengo que ver si es perfecto, pero nos resucitó. Yo no me veo resucitado. ¿Qué ustedes creen que Pablo está tratando de decir ahí? Pues al Jesús resucitar también resucitamos con él, ¿no?
que es una realidad presente. El hecho de que físicamente mi cuerpo no ha sido transformado todavía a resurrección, el cuerpo, pero la realidad de lo que Dios ha declarado, que somos salvos por él y que somos hijos de él, es como decir, ya está hecho. ¿Entienden? Porque ahora estamos experimentando la vida ¿en quién? En Cristo. Amén. Estamos vivos. Si estábamos muertos y ahora estamos vivos, ¿cómo se llama ese proceso cuando tú pasas de muerte a vida? Resurrección. Resurrección. Eso es. Por eso él dice que nos resucitó. ¿Tiene sentido ahora el lenguaje? Ujú. Ahora entiende por qué él dice que nos resucitó, porque mucha gente dice, pero yo no entiendo, ¿cómo es que yo resucité? Yo no he resucitado. Pero si estaba muerto y ahora tienes la vida en Cristo, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, pues entonces resucitó. De ahí es que viene esa palabra, resucitó. Que él, y con él nos resucitó, el verso 6, estoy buscando aquí en el griego, raised together, ok, se nos levantó, ok, la palabra es sunegeiro, activo indicativo, nos resucitó juntamente a todos, ok, nos levantó, porque la muerte uno cae por atrás y él nos levanta, es la idioma, el lenguaje que él está usando, a fin de mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia. Verso 7, entonces la palabra gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora alguien que lea versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok. ¿Al 10 también? No, está bien, bueno, hasta donde dije, hasta el 10, sí, hasta el 10. Ok, el 10 dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Somos hechuras suyas, somos creados por él. Entonces, lo que quería resaltar en ese verso, vamos a la gramática. Vean, miren su Biblia. Y estas son las dos cosas que son primordial, que todas las tradiciones cristianas ortodoxas, todas las tradiciones, sea pentecostal, bautista, presbiteriano, todos estamos de acuerdo. A veces le añadimos un poquito, le quitamos un poquito, pero todos tenemos que estar de acuerdo. La salvación es por Gracia. por medio de la fe. Medio de la fe. De la fe. no, pero uno. Por gracia. Oh, por Ujú. gracia. Por gracia. Por medio El medio, la fe. de la fe. ¿Ve la distinción? Es importante gramaticalmente. O a través de. Okay. Por gracia es que Dios la da, ¿cierto? Pero ¿cuál es el conducto, la herramienta, la vía que La Dios fe. decidió que se efectuara el regalo de la salvación? La fe. La fe. O sea, uno podría decir directamente Cristo, pero sin fe, Bueno, pues sí. tampoco. Sí, entonces el cuidado que quiero que tengamos, porque quizás ustedes se topen con esto, o quizás es algo que es el peligro de pensar que el tener fe, la fe de por sí sola, es lo que salva. Miren el cuidado que hay que tener. Porque si lo ves de esa manera, estás diciendo que Dios está tan contento conmigo por mi fe que Él me va a dar
la salvación. Y eso es ontológicamente incorrecto. ¿Ok? Sí, La porque fe hay es- muchas personas, hermano. Bueno, Ajá. perdón. Sí, sí, sí. Hay personas que dicen, no, pues yo tengo mucha fe, tengo mucha fe, pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes? O sea, hay como una idea incorrecta acerca de la fe. O sea, la fe salvadora es producto de Dios. Eso. Es algo otorgada por él. La verdadera fe sencillamente significa que yo reconozco que en mí no hay nada y que tengo que hacer esto. Bajar la cabeza y decirle, no tengo nada, Dios. Sálvame. El objeto de mi fe es Cristo. En quien yo deposito la fe es Cristo. El que yo haga algo de creer no me da mérito. Yo no puedo tener fe en mi fe. Eso es lo que quiero llevar. Hay gente que tiene fe en su fe. Y esa Ay, no es la fe salvadora. yo creo en Dios. Mara Lupita, ¿cuántas veces quizás tú le hablas a una amiga y dices, no, yo creo en Dios, él me tiene que salvar porque yo creo en Dios? No, a esa persona tú dices, tú no crees en Dios, tú crees en ti. Lo que nos hace a nosotros, creyentes, hijos de Dios, es que dejamos de creer en nosotros. Y tuvimos fe es que dijimos, es que no tengo nada. Me amparo totalmente y me abandono totalmente en la misericordia de mi Dios. Ese vínculo, ese acto de total entrega, de De total, total dependencia. exacto, total rendimiento, 100%, a eso se le llama la fe salvadora. Ahora Porque entiendo. pueden haber muchas clases de fe, fe para un trabajo, fe para Sí. sanidad, fe para... Pero muchas es fe cosas. para yo tener algo, pero en esta fe no es para yo recibir salvación. En esta fe es para yo entender que yo estoy muerto. Dios, ten misericordia de mí. Porque solo tú, mira, la cosa más linda que dijo el apóstol Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, mira, se te está yendo la gente. Esto es palabra dura. Porque Jesús acababa de decirle a los judíos que eran un montón de sinvergüenza y que ellos lo único que querían eran los panes y los peces. Querían los milagros y querían un rey. Pero ellos no querían aceptar al Mesías que iba a sufrir. No querían recibir al buen pastor de Juan capítulo 10. No querían recibir el pan de vida de Juan capítulo 6. No querían recibir la luz del mundo. Solo querían un judío, Mesías, que los salvara y los restaurara a su reino. Y cuando le dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo, prácticamente se lo dijo varias veces, los que supuestamente eran sus discípulos se fueron, ¿cierto? Se estaban yendo. Y Pedro le dice, oye, esta es palabra dura. Y Jesús, ¿qué es lo que le pregunta? Le dice, ¿queréis vosotros también irse? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? ¿Y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Esas son palabras muy lindas que dijo Pedro. Son las palabras más humildes que ese hombre dijo. Pedro está diciendo, es que yo no tengo nada. No tengo nada. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es fe. ¿Ves? Y por medio, a través de, no es que eso salva, sino que ese es el vínculo que por misterio, mira la palabra que estoy usando, misterio, esa es la manera que Dios nos ha creado a nosotros para salvación,
para todo aquel que cree, ¿verdad? Esa es la manera. Creer en Dios no te salva, porque hasta Satanás cree Los en mismos Dios. demonios creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Ves? Cuando Pablo dice aquí en este pasaje, por medio de la fe, él está asumiendo que cada uno de los éfesos a los cuales se están escribiendo habían entendido cuando él les predicó creo que a los efesios él no estableció la iglesia de Éfeso. Tengo que ver si me acuerdo. Pero cuando a ellos se les predicó el evangelio por primera vez, él asume que ellos hicieron así y dijeron, yo no tengo nada, estoy muerto, ten misericordia de mí. Y en ese momento se arrepintieron, como hicieron los judíos en Hechos capítulo 2, se dieron cuenta que estaban en bancarrota espiritual porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Y confesaron a Jesucristo como el Rey, dueño y Señor del universo. Y en ese momento pasaron de muerte La vida. a vida. Por medio de la fe. Es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso es un concepto bien importante que nosotros debemos siempre acordarnos. ¿Ok? Bueno, y ahí mismo en el mismo texto lo dice, ¿no, hermano? O sea, como usted nos ha enseñado, gramaticalmente dice, Sí. pues es don de Dios. O sea, es algo que viene de Dios. Uh-huh. Ese es el meollo del asunto. Que la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliándose consigo mismo al mundo, ¿cierto? No tomando en cuenta sus pecados, y ahora nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ve que todo viene otra vez, da vuelta, sigue otra vez lo mismo. Así que ya son las 8:29, ustedes tienen que madrugar, ir a trabajar, no quiero robarle más tiempo. ¿Ven por qué solo tomé Efesios? No nos metimos en Romanos lo dejamos para el domingo que viene. Pero sabemos una cosa, Pablo tiene que utilizar un lenguaje que no se acostumbra en el Viejo Testamento utilizar, que es el lenguaje de salvación por gracia, no por obras, porque el mundo pagano al cual él está predicando es un mundo donde se practica el ganarse el favor de Dios, de los dioses, por medio de regalos y ofrendas y sacrificios. Los judíos, cuando hacían sus sacrificios paganos que dejaban a Dios y se iban con Baal y con Astoré y con Acera y con Chemosh y con Moloch y con todos esos dioses paganos, era lo mismo, le daban sacrificio. Pero el salmista dice, no quieres sacrificios, que yo lo daría. El sacrificio es un corazón que contrito y humillado. Salmo 51. Entonces Pablo utiliza ese lenguaje de salvación por gracia en casi todas, si no todas sus cartas. En la historia de la iglesia, en la historia de la Europa medieval, tuvimos el mismo problema. La iglesia se corrompió, especialmente la iglesia católica romana, y volvió otra vez a reaparecer el querer ganarnos la salvación por medio de obras. Y en el 1517 empieza con un monje católico llamado Martín Lutero, empieza una proclama de empezar a decir, no, la salvación es por medio de la fe y solamente por gracia. Amén. Amén. Pero lo sabemos mejor porque sabemos lo que pasó en Génesis capítulo 3, ¿verdad? ¿Ves qué fácil? Bueno, algún comentario para cerrar. Okay. Hermano, sí, hermana Lupita. yo digo que, por ejemplo, estamos hablando de nuestros hermanos, de donde venimos, ¿verdad? De la iglesia tradicional. Toda la gente, ¿verdad?, que conocemos, yo misma me considero, era persona de fe.
O sea, Sí. teníamos fe, o sea, en ese tiempo teníamos fe, pero mal infundada, ¿verdad? Nuestra fe era, por ejemplo, yo mucho de la Virgen de Guadalupe, Por eso te llama Tadeo, de Guadalupe. San Judas Tadeo. Sí, no, porque nací ese día. Entonces, Dios ve esa fe y cuando ve que es una fe real, pero mal infundada, mal enfocada, de una u otra manera Él hace, prepara como es soberano, de tal manera que te saca de ahí, te lleva a realmente al camino a Él. Porque sabe que es una fe auténtica, porque yo era mi pasión, la Virgen de Guadalupe, para todo hablaba la Virgen de Guadalupe, me salía hasta por cuando uno dice, Dios mío, ay santa, yo hablaba, la alababa por mi boca, o sea, yo tenía fe, fe, y muchas veces sucedían las cosas, pero yo digo que también el enemigo usaba eso porque me sacaba de un apuro, por ejemplo, muchas veces, pero ya me estaba esperando otro más adelante y otra vez para estarme yo nada más enfocada en uno mismo, pidiéndole lo mismo, ¿verdad? Hacia la fe mal infundada. Entonces, mi punto es de que hay fe y mucha fe, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos orar al Señor por ejemplo, por toda la familia, ¿verdad? Que tienen también, igual que nosotros, fe, pero mal informada. Que llegue el tiempo en que el Señor, Sí. en el Fe tiempo salvadora. de Él, ¿verdad? Logre Claro. la fe, guiarlos a esa fe salvadora. Y como Dios, el soberano, sabe el tiempo y los momentos perfectos, cuándo va a suceder eso. Nuestra oración debe ser pedirle a Dios el privilegio de que nos conceda a nosotros el privilegio, es un privilegio, el poder ser las personas a través de quien ellos puedan llegar. Indicadas, Eso es exacto. todo. Ajá. Y eso es donde yo fallo Pero muchas veces porque mis oraciones, les doy a decir la verdad, yo no oro por eso y debería orar por eso. Decirle, Dios, en vez de orar porque si esto y aquello y lo otro, que Dios me dé la oportunidad de predicar el evangelio a una persona. Eso es un privilegio, ¿no crees? Porque esas personas ya vienen de camino como sí, tú. pero como dice, ajá, pero muchas veces, por ejemplo, yo les he hablado a mi familia, pero como dice la palabra, unos siembran la semilla, otros la van y la Sí, riegan, claro, pero otro la esa es la recoge, pero el idea. crecimiento Pero uno lo del debe ser Señor. algo, ya sea regando la semilla o recogiendo, pero haga algo. No se quede allí estancado, porque a veces yo me siento Exacto. estancado. Entonces lo que hago es que trato de ayudar a los pastores que están trabajando en eso. Ese es mi trabajo ahora. Dicho sea de paso, hay el pastor de Crandall, de la primera iglesia central bautista hispana, se llama Guadalupe. Es hombre, pero es en Guadalupe. El nombre de él es Guadalupe. Guadalupe Anaya. ¿Sabe cómo le dicen? Lupillo. Lupillo. ¿En serio hay nombre? ¿Lupita? ¿Lupillo? Lupillo, Lupito. Sí. Sí, pero él se llama Guadalupe. No sabía Muchos, que era nombre. sí, José Lupe. Guadalupe, muchos muy comunes también. El Lupe. Okay. Bueno, espero que hayan cogido este concepto, porque a medida que ustedes van leyendo y aprendiéndose las epístolas de Pablo, ahora van a entender por qué él habla mucho de la ley y la gracia, la ley y la gracia, la ley y la gracia, la ley y la gracia. Lamentablemente, muchas tradiciones se quedan en la ley y la gracia y hacen toda una teología de la ley y la gracia. Y el asunto va más allá de la ley y la gracia. Va más allá, va al problema de Génesis 3 y estar muerto y estar vivo y ser resucitado. ¿Ok? La ley y la gracia es una manera de verlo en el idioma de Pablo, un judío hablándole a los griegos, tratando de enseñarle unas cosas, especialmente a los romanos, enseñándole la gracia, y vamos a ir aprendiendo eso. Así que, sin criticar al autor, yo creo que el autor ha hecho un excelente trabajo, en mi opinión humilde. El libro es un buen libro y le doy gracias a Dios por ese libro. Pero reorganicé el material para que pudiera acomodar en la manera que vamos a hallar esto de la gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Bueno, les robé 7 minutos.
Ok. ¿Quién quiere despedir? Bendiciones. Alguien que nos despida. Dinos, Angie. No, digo que bendiciones. Ah, Ya terminamos. Sí. ¿Quién nos despide? Yo lo hago, hermano, sí, sí, Ok, usted. sí. Señor y Dios bendito, primero que nada agradecerle, Señor, por este tiempo, por la oportunidad, mi Dios, de seguir aprendiendo de su palabra, Señor. Ayúdenos a comprender, Dios, la responsabilidad que tenemos cuando vamos a hablar, Señor, cuando vamos a enseñar a otros hermanos. Señor, usted nos va a pedir cuentas de lo que enseñemos y ayúdenos a tener siempre temor, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Vidal, Señor, porque él se esfuerza en ayudarnos a aprender. Señor, le rogamos por aquellos que nos van a escuchar, por aquellos que probablemente a lo mejor no han entendido este regalo de la gracia, Señor. Le pedimos que usted obre en ellos, Señor. Ayúdenos a seguir predicando su palabra. Pónganos esa necesidad en nuestro corazón, Señor. Nunca nos deje tranquilos. Y le damos gracias por todo, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos el Amén. domingo con el Bye. favor de Dios. Bye, Lupita. Bye, Israel. Amén. Bye, Hasta luego. Angie. Hasta Bye, luego. todos. Hasta Hasta luego luego, a hermanos. todos. Bye bye.